Hace poco se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y para ello hemos invitado a este episodio a Maggie Talavera, una conocida, muy destacada periodista de Santa Cruz y de Bolivia, con más de 36 años de experiencia. Maggie se formó en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, inició su carrera en el diario y la radio El Mundo, una carrera en la cual ha sido corresponsal, redactora, jefe de redacción y directora en varios medios de comunicación. Desde el 2003 dirige el Semanario Uno, del cual es cofundadora y a través del cual incursionó en las redes sociales y en la radio con periodismo sin Photoshop. Actualmente su programa se difunde los sábados por Radio Marítima, los sábados por la mañana, y hace periodismo digital con maguitalavera.com y redes sociales. A su vez es columnista del Deber y Los Tiempos. Maggie, le agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación para estar en nuestro espacio digital. Caramba, querido Oscar, ya fuera la tuti que yo le dijera no. Usted nunca me ha dicho no. Más bien, creo que me siento un poco rara ahora porque resulta que yo voy a ser la entrevistada y no usted. A ver si me contengo, ¿no? Y no No. cambio los roles acá. Gracias más bien, querido Oscar, de verdad, por considerarme en esta serie que está teniendo usted de entrevista. El privilegio es mío. Gracias, Gracias, querido gracias. Oscar. Un honor para nosotros, Maggie. Como mencionaba en la introducción, recientemente se conmemoró, por un lado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa y por otro lado, el Día del Periodista Boliviano. Y creo que es una oportunidad propicia para que con una persona con una carrera tan larga como la suya podamos evaluar el estado, no solo la libertad de prensa, sino la libertad de expresión, que es un concepto más amplio en nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación boliviana en esta materia, Maggie? Está complicada, ¿no? La situación no es de las mejores. Hay muchos factores que están interviniendo ahí. Yo voy a partir de un dato que no es nuestro, pero no me voy a quedar solamente en este dato. Hay una organización que se llama Reporteros Sin Fronteras, la mayoría conocen, no solamente los periodistas, que va haciendo siempre una medición del nivel de libertad de prensa que hay en diferentes países del mundo. Y hace poco publicó un mapa, cada vez va actualizando, un mapa donde hay un puntaje de 1 a 5 con colorcitos, y Bolivia está situada con una puntuación, perdón, de 4. Es una zona roja, ¿no? Significa que estamos realmente con un deterioro en las libertades, tanto de expresión como de prensa. A mí me gusta mucho unir las dos, aunque cada una puede tener su propio peso, porque creo que una sin la otra no tiene sentido, no hay cómo divorciarlas, ¿no? Eso simplemente para hablar en un tema ya trayendo concretamente un dato de la realidad, pero sí es bueno, Oscar, ser muy honestas en la reflexión cuando hablamos de libertad de prensa. Yo le digo como periodista, perdón, ¿no? A lo largo de todos los años de mi carrera siempre he tenido contratiempos por restricciones a la libertad en el ejercicio de mi profesión. No solamente en épocas de dictadura, afortunadamente yo no he tenido el drama de vivir en dictaduras militares o de ejercer, mejor dicho, el periodismo durante dictaduras militares, ¿no? Pero sí ha habido bastantes restricciones de algunas de las empresas en las que he estado, más que todo por una cuestión de interés económico, vinculado un poco con la política, pero nunca en niveles tan preocupantes como lo que me ha tocado ver, y lo digo con absoluta propiedad, a lo largo de los últimos años ya bajo el gobierno de El MAS. Digo, no de una manera directa, no como una dictadura militar con bombos y platillos, que es mucho más fácil incluso identificarla, pero sí a través de mecanismos coercitivos muy jodidos, va a disculpar la palabra, Oscar, que han ido en contra de muchísimos colegas que han perdido su trabajo, los han despedido incluso teniendo cargos importantes como directores de medios por presión del poder político, ¿no? Y ahí yo tenía ya otro análisis que tiene que ver con el carácter de la tenencia de los medios, pero eso lo podemos hablar después. A lo que me voy es que periodista que se precia como tal sabe que la pelea por la libertad en el ejercicio de la profesión es una batalla de todos los días.
en el medio, afuera de los medios e incluso batallas personales. Maggie, y en las épocas del siglo XX, cuando había las dictaduras, en el concepto más clásico, incluso se llegaba a poner una especie de censores, creo que le llamaban, ¿no? Que unos interventores en los medios que aprobaban previamente qué se iba a publicar. Hoy se habla de autocensura. Me gustaría si nos pudiera, desde su concepto, describir este concepto y cómo funciona y cómo se coarta tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión por esta autocensura. La verdad que tal vez una de las formas de censura más tristes, ¿no? Porque ya no hay a quien achacársela. Es el propio medio o es el propio periodista el que se está censurando. Voy a hacer un parangón que de repente nada que ver, pero ahorita se me ha ocurrido que uno podría comparar con todo este debate que hay con el tema de la violencia hacia las mujeres. Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿cómo esta mujer aguantaba, no? ¿Por qué no lo dejaba? Pues hay una serie de mecanismos que a veces no son tan evidentes que llevan a una u otra forma de manifestarse. En el tema de la autocensura ha sido generada sobre todo, yo le decía, haciendo alusión al gobierno del MAS, por la presión que ejerció desde el poder político el gobierno hacia las empresas y medios de comunicación, ¿no? Con fiscalizaciones por encima de lo que ya establece incluso la ley, ya sea de impuestos internos, de la Dirección General del Trabajo, muchísimas formas de presionar la pauta publicitaria. Y usted sabe que la mayoría de los medios pues vive de la pauta de publicidad, ¿no? Yo ahí sí tengo una discordancia con muchos de mis colegas en este tema de la publicidad estatal, no porque no sea necesaria y tampoco porque creo que sea injusto que el Estado debería de distribuir esa pauta publicitaria de acuerdo a las audiencias de los medios, en fin, y no por una cuestión de favoritismo o de presión política partidaria, ¿no? Pero eso ha pesado muchísimo en los medios de comunicación y es verdad, ya no se necesita un controlador del Ministerio de Gobierno, ¿no? Que está viendo el contenido para decir, porque ni siquiera es el dueño del medio. Muchas veces son los mismos jefes, ya sea el jefe de dirección, redacción o el director de contenidos, lo que fuera, el que está midiendo, no, mira, mejor aquí no nos metamos porque esto no va a generar problemas. Y esa es la parte más triste. Yo ahí pondría un elemento que creo que es un debate que todavía no se hace, tal vez porque es muy delicado y uno puede muchas veces ser irresponsable, yo creo, en la defensa de algunas posiciones, ¿no? Estoy pensando en el tema de la empresa privada. Yo creo que influye mucho también el carácter de la propiedad de los medios, Oscar. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo siempre pongo en valor el diario El Deber, entre otros, o Los Tiempos, uno puede tener varias referencias, que han sido familias que han hecho periodismo, han vivido del periodismo. Ese es su principal negocio, ¿no? La información. Pero eso fue cambiando. Muchos empresarios fueron comprándose medios de comunicación y luego los políticos en función también, pero ya como algo añadido, como un factor para presionar, para conseguir favores, en fin. Entonces, el valor del medio, que es la información, ha pasado a segundo plano en muchísimos casos porque prevalecen los otros intereses, o el interés político del dueño o el interés económico del dueño. Creo que esos puntos no están todavía puestos en un debate sincero, honesto, que nos permita allanar camino. Maggie, y en todo este escenario en el cual, como usted describía, hay formas quizás más sutiles que los sensores de antes, pero igual de efectivas para limitar la libertad de expresión, la irrupción de las redes sociales, las plataformas digitales, ¿cómo está contribuyendo a preservar esa libertad, por un lado de prensa, pero también de expresión? Sabemos que también tiene su lado dañino las redes sociales, pero por lo menos mi punto de vista, no sé qué opina usted, también están ayudando mucho a preservar esos espacios de libertad. Bueno, yo que soy famosa por ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? Así siempre me critican mis amigos, dicen que soy muy pesimista en mis análisis. En este caso sí voy a decir, yo valoro las redes sociales y el Internet, aún con todos los problemas que generan. Alguien me ponía como ejemplo la vez pasada un cuchillo como un instrumento, ¿no? El cuchillo es un arma súper útil
para cortar, para qué sé yo, para un montón de cosas, pero puede ser también un arma letal. Lo mismo en las redes sociales, depende qué uso le damos, ¿no? Pero yo soy más bien muy defensora porque creo que nos ha hecho un bien enorme, no solamente a la sociedad en su conjunto, que tiene un mecanismo directo para expresarse, pero sobre todo a los periodistas, porque también, siempre digo, ¿no? Nosotros somos tiluchis para criticar a todo el mundo, sobre todo a los políticos, pero como nos cuesta recibir críticas o ser autocríticos. Yo creo que ha sido también un sopapo bien dado a todos nosotros, porque nos ha hecho ver que aquí no hay dueños de la información, ¿no? Que la libertad de prensa va más allá de lo que yo quiera o no quiera publicar, que hay una fuerza que me va a decir, si vos no publicás, perfecto, otro lo va a hacer, las redes están ahí. Valoro eso muchísimo, aunque sabemos, por supuesto, que hay un largo camino para recorrer ahí en la calidad de lo que se está compartiendo, difundiendo. Ahora, le quiero decir, hasta antes de la pandemia había un deterioro muy grande en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo por la irrupción y la fuerza de Internet y de las redes sociales y de los periodistas independientes que han acudido a esto. Es más, entre paréntesis, es una excelente oportunidad de trabajo para muchos colegas que no tenían dónde, si no era un medio que le daba un lugarcito, ¿no? Ahora, si uno es emprendedor y sabe hacer un buen periodismo, tiene una vía ahí. Pero creo que hay un largo camino todavía. Digo que en la pandemia nos ha permitido recuperar un poco esa solidez que tienen los medios tradicionales responsables, porque han habido toda esta onda y esta ola de las noticias falseadas, ¿no? Las famosas fake news, que yo prefiero nombrarlas en nuestro español, y creo que la gente también, por la necesidad de la pandemia, porque ha sido así, ha comenzado a volver a medios tradicionales que le den certeza de que la información que está recibiendo es fidedigna o no. O sea que esto, ve usted, es un vaivén, ¿no? Va y viene, es como un oleaje en el mar, más o menos. No, y efectivamente, como usted lo comenta, los conflictos que han habido, la pandemia, como que han reactivado, por así decir, el ansia de la gente de informarse a través de medios para saber realmente cuál es la verdadera noticia, ¿no? Maggie, usted lo mencionó de paso, pero me gustaría si pudiera ampliar un poquito su concepto eh, de la relación que hay entre libertad de prensa, que a veces se dice, bueno, es un tema de los periodistas o de los medios de comunicación, de quienes trabajan en ello y de sus propietarios, pero como usted mencionaba, en realidad la libertad de prensa pues, es la base de la libertad de expresión y la libertad de expresión, creo yo, también de la democracia. Y ahí nos afecta al conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted esta interrelación entre estos tres conceptos? Mire, yo he aprovechado tanto el 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, como el 10 de mayo, que es el Día del Periodista Boliviano, para poner el dedo ahí en la llaga en ese tema que me preocupa, ¿no? Yo le digo a mis colegas periodistas, es fundamental continuar peleando por la libertad de prensa, pero para poder pelear por esa libertad de prensa, tenemos que ser capaces de convencer a la gente que no es un problema solo de los periodistas, que en realidad estamos hablando de libertad de expresión, ¿no? Pero para que convenzamos a la gente de que es así y todos sumemos voces a favor de la defensa de ambas libertades, tenemos que ser responsables en el ejercicio de nuestro oficio. No siempre es fácil, ¿no? Mire usted, en Alemania, estaba viendo yo, porque he estado en debates en estos días precisamente por el tema, el artículo 5 de la Constitución Política de Alemania pone la libertad de prensa como un valor antes incluso de hablar de los otros poderes del Estado. Lo traigo esto a colación, Oscar, porque creo que es una muestra clarísima de cuál es el peso que tiene la libertad de prensa en una democracia, ¿no? Tenemos que ser capaces de llegar a la gente con este mensaje. La libertad de prensa no es un bien exclusivo que atañe únicamente a los periodistas. Está relacionado de manera directa y no puede dividirse de la libertad de expresión, que es un derecho
que nos asiste absolutamente todos en democracia. Y es verdad, Oscar, la calidad de una democracia se mide mucho por la calidad o el nivel de libertad que hay en los medios de comunicación, en el ejercicio del periodismo y también en la libre expresión de cada uno de sus ciudadanos. Maggie, realmente clarísimo. Le agradezco muchísimo. Para nosotros de verdad ha sido un honor que usted haya participado en nuestro espacio digital y aprovecho para felicitarla porque usted también es un ejemplo en la práctica con su labor periodística de defensa, de reivindicación de lo que es la libertad de prensa, de expresión y obviamente con eso se defiende también la democracia para todos. Muchísimas gracias, Maggie. Querido Oscar, agradecida yo, como le dije al comienzo, y ojalá que alguna cosita quede por ahí retumbando en la gente que nos va a escuchar. Seguro que sí. Muchas gracias. La libertad de prensa es la base fundamental de la libertad de expresión que abarca al conjunto de la ciudadanía. Sin libertad de prensa no se conocerían los abusos, no surgirían las denuncias contra la corrupción, no se denunciaría cuando alguien actúa mal. A través de la libertad de prensa se comunica la expresión de los ciudadanos, el sentir de la opinión pública. Y eso está llamado a generar un equilibrio en la democracia que preserve los derechos y las libertades esenciales para todos los miembros de una sociedad. Por eso es fundamental, y yo agradezco las palabras de Maggie Talavera y sus conceptos, porque es fundamental que en la democracia todos seamos conscientes que la libertad de prensa no es un tema de periodistas, no es un tema de quienes son propietarios de los medios de comunicación, es una garantía para el conjunto de la sociedad y entre todos tenemos que reivindicarla y defenderla para preservarla. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar.